En este segundo video continuaremos con las operaciones con vectores. Hasta ahora habíamos visto suma de vectores y resta de vectores. Ahora vamos a ver qué pasa cuando tenemos una multiplicación de un vector por un escalar. Un escalar en sí es un número. Puede ser 2, 4, 2,5, 0,5, es un número. Entonces yo al multiplicar un número por un vector voy a obtener como resultado otro vector. ¿Qué va a pasar? Tenemos el vector A con cierta dirección, cierto módulo, módulo A, y cierto sentido. Bien, si yo quiero multiplicar un vector A por un escalar lambda, vamos a llamarlo lambda, en este caso lambda me va a representar ese número que puede ser 2, 2,5, 10, cualquier número. Quiero multiplicar lambda por A, voy a obtener como resultado, como decimos recién, otro vector C. Bien, vamos a ver cómo es que voy a obtener C. Para decir que voy a multiplicar un vector por un escalar, por ejemplo por 2, lo que voy a tener que hacer es, no olvidemos lo que es la multiplicación, es sumar tantas veces como el escalar me diga el vector A. Es decir, que voy a tener el vector A, si el escalar vale 2, voy a sumar 2 veces A. Si el escalar vale n o lambda, como es en este caso, voy a ir sumando lambda veces ese vector. Eso va a hacer que obtenga un vector con un módulo distinto del inicial, pero que va a tener la misma dirección y el mismo sentido que el vector inicial. O sea que C va a ser otro vector cuyo módulo va a valer el módulo de A por lambda. Hasta acá son las operaciones con vectores que vamos a ver en este curso. Pero para continuar vamos a explicar un vector en especial que es un vector unitario. Los vectores unitarios se definen con este símbolo sobre la letra que me indica el vector unitario. Un vector unitario U que corresponde a un vector A va a ser aquel vector que va a tener la misma dirección y el mismo sentido, pero su módulo va a valer 1, es decir, su módulo es la unidad. Eso quiere decir que el vector unitario va a tener una dirección que va a depender de un vector cualquiera, pero el módulo siempre vale 1. Esa es la propiedad de los vectores unitarios, por eso el nombre. Eso quiere decir que yo puedo expresar al vector A por un valor, como habíamos visto recién lambda, bueno, pero cuyo en este caso el valor va a ser el módulo de A. Entonces yo puedo expresar al vector A como el módulo de A por mi vector unitario, en este caso U. Esta es otra forma de poder expresar un vector, haciendo la multiplicación de un vector unitario por un escalar. Esto gráficamente lo podemos ver representado así. Yo voy a tener el vector A con cierta magnitud, la magnitud va a valer A, y el vector unitario cuya magnitud es la unidad. Fíjense que tienen la misma dirección y mismo sentido. Hasta este momento solo habíamos hecho la suma de diferentes vectores, o sea, obteniendo la resultante. Sin embargo, podríamos hacer una operación inversa, que es la descomposición de vectores. Normalmente cuando descomponemos los vectores lo hacemos en función de dos ejes ortogonales, el eje X y el eje Y. Es decir, que un vector se puede descomponer en base a estos ejes. Para eso utilizamos dos vectores universales que llamamos vector unitario Y para referirnos al vector unitario que representa el eje X y vector unitario J para representar el vector del eje Y. Estos vectores unitarios van a ver que van a ser muy utilizados a lo largo de la carrera. Va a haber una referencia. Vamos a siempre adoptar un vector unitario Y positivo cuando estemos hablando desde el 0 hacia la derecha del eje X, negativo cuando estemos hacia la izquierda, y el vector unitario J va a ser positivo cuando estemos por encima del eje X y negativo cuando estemos por debajo. Gracias a estos dos vectores unitarios nosotros podríamos tener un vector cualquiera, S, y poder descomponerlo en otros dos vectores, uno sobre el eje X, otro sobre el eje Y. ¿Y qué logramos con esto? Nosotros ya habíamos visto
que cuando sumábamos dos vectores, por ejemplo, ahora vamos a sumar este vector sobre el eje X más el vector sobre el eje Y, fíjense que tienen la suma de eso me da el vector S. Esto quiere decir que si nosotros tenemos un vector S, podemos pensar ese vector como la suma de otros dos vectores. Fíjense que S tiene una dirección y sentido distinta del eje X y distinta del eje Y. Y puedo obtenerla como una suma de vectores, de dos vectores que sí que estén sobre el eje X y otro sobre el eje Y. ¿Qué vectores? Estos de aquí. Uno que lo vamos a llamar SX y otro que lo vamos a llamar SY. Si lo miramos gráficamente, como habíamos analizado anteriormente, la suma de SX más SY me está dando el vector S. Por ende, haciendo el procedimiento inverso, yo puedo obtener lo que llamamos las componentes del vector. Las componentes son justamente estos vectores que están sobre los ejes ortogonales. ¿Cómo va a ser? O sea, yo puedo expresar también a este vector como la suma de estas dos componentes vectoriales. Es decir, que mi vector S es lo mismo que decir el vector SX más el vector SY. Pero a su vez, si miramos, SX está sobre el eje X, lo puedo expresar como el módulo de SX por el vector unitario Y. Y lo mismo con SY, yo puedo expresarlo como el módulo de SY por el vector unitario J. Entonces me queda una expresión de esta manera. El módulo de Sx por el vector unitario Y más el módulo de Sy por el vector unitario J. ¿Y cómo obtenemos el valor de los módulos de Sx y Sy a partir del vector S? Y bueno, porque nosotros del vector S vamos a conocer la dirección y el sentido. Es decir, que vamos a conocer el ángulo que tiene con respecto a uno de los ejes. Si aplicamos trigonometría, fíjense que esta componente SY podríamos tenerla sobre el otro lado. Al colocar la flecha rosada estoy colocando un vector que es igual que SY. Es decir, que acá tengo un triángulo rectángulo, ya que SY y SX tienen un ángulo de 90 grados entre sí. Con trigonometría podríamos obtener las componentes del vector. ¿Cómo? Bueno, sabiendo este ángulo, sabemos que Sx va a ser S, o sea, el módulo de S, por el coseno de ese ángulo. Además, como Sx es un vector, lo tengo que multiplicar por el vector unitario Y. Sy va a valer S por el seno de ese ángulo por el vector unitario J. De esta manera podemos descomponer el vector en dos componentes ortogonales. Utilizando las componentes vectoriales de un vector, podríamos también realizar la suma vectorial. Es decir, si yo tengo dos vectores A y B, sabiendo cuáles son las componentes de A y de B, podría encontrar cuál es el valor de la resultante C por la descomposición vectorial. Si miramos, sumar las componentes de A y de B me va a dar como resultado las componentes del vector C. Es decir, que una vez obtenidas las componentes del vector A y las componentes del vector B, puedo obtener las componentes del vector C. Eso va a hacer que Cx vectorial va a ser igual a el módulo de A de la componente AX más el módulo de la componente de X, todo esto por el vector unitario Y. Y a la componente Y del vector C va a ser el módulo Y de A más el módulo Y de B por el vector J. Con estas dos componentes, una vez obtenidas, puedo componer el vector y poder obtener el módulo de C. ¿De qué manera? Con Pitágoras. El módulo de C al cuadrado es igual al módulo de C x al cuadrado más el módulo de C y al cuadrado.
¿Por qué con Pitágoras? Porque recordemos que las componentes de un vector son, en este caso, ortogonales. Estamos representando sobre el eje X y sobre el eje Y. Entonces, tiene un ángulo entre sí de 90 grados, por eso puedo aplicar Pitágoras. Con este tema finalizamos la clase de vectores. Ahora tienen en la plataforma actividades para hacer en FET y propuestas para hacer suma y resta de vectores, como hemos visto hasta ahora.